Existe el día de hoy un peligroso fanatismo de muchas personas en el mundo, y peor aún, de influencers que se denominan cristianos, de líderes y predicadores denominados cristianos, llevando una información terrible y dañina dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Y es que están propagando con fuerza enseñanzas peligrosas y hasta satánicas, mencionando lugares geográficos en donde estuvo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, haciendo de estas tradiciones paganas una experiencia cristiana. Hoy en día estamos siendo inundados en muchos púlpitos, en la televisión, en las redes sociales, de supuestos documentales que están diseñados para supuestamente llevarnos a la reflexión de los lugares en donde estuvo Jesús. Pero lo dramático de esto es la propagación de mala historia, mala teología, mala arqueología y mal periodismo, porque están mezclando paganismo con cristianismo, catolicismo con cristianismo, arrastrando a muchos en la idolatría sin que se estén dando cuenta. Muchos dicen, ¿pero qué tiene de malo el pensar que Jesús estuvo ahí o no? Manejar situaciones místicas sobre Jesucristo ha sido una gran empresa para Satanás, porque ponen su fe en cosas no bíblicas, que Jesús nunca dijo que ahí es el lugar correcto para que pongan su fe. En primer lugar, la fe no viene por mirar o visitar algo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Solo su palabra es suficiente. Pero el día de hoy ya no es así. Muchos están incentivando a imaginar lugares donde supuestamente Jesús estuvo, para llenarlos de sentimentalismo. Peor aún, animarlos a visitar esos lugares que es muy, pero muy probable que Jesús nunca estuvo ahí, sino que son tradiciones inventadas para crear fanatismo en la gente. Por ejemplo, investigadores y arqueólogos católicos aseguran que cuando Jesús fue crucificado y enterrado, alrededor del año 30 después de Cristo, el área del llamado por ellos Santo Sepulcro quedaba situada en un jardín fuera de los muros de Jerusalén, encontrada supuestamente por Helena en el siglo IV. Pero otros datos dicen que sobre ese lugar existía un templo romano dedicado a la diosa Venus, que construyó el emperador Adriano, y que Helena destruyó para hacer la basílica. Ahora otros estudiosos niegan que sea la auténtica tumba, sino que eso perteneció al siglo VIII. Ellos dicen, más bien la tumba el día de hoy está situada en la llamada tumba del huerto, 600 metros más allá del famoso Santo Sepulcro, peleándose de esta forma entre ellos por su ubicación. Pero como cristiano, ¿crees que eso te va a dar algún valor espiritual a tu vida? ¿Crees que eso es importante para tu vida? Y así muchas cosas terribles que hoy están promocionando con fuerza, como la ciudad que maldijo Jesús, el lugar donde Jesús se sentó con la mujer samaritana, la prisión donde Jesús fue encerrado, la casa donde vivió Jesús, el pesebre donde nació Jesús, el asno donde fue amarrado. Cosas absurdas. Jerusalén sufrió un golpe terrible en el 70 después de Cristo, y un siglo más adelante sufrió otra terrible devastación donde la ciudad fue desolada, donde los registros de todo casi fue borrado. Es casi improbable encontrar con exactitud pequeños detalles, como los descritos anteriormente, excepto ciudades enterradas y otros lugares de importancia, pero no para crear fanatismo, sino como historia que podemos como cristianos respetar y recordar. Existen lugares arqueológicos bíblicos descubiertos dignos de llamarnos la atención, pero otra cosa es crear fanatismo de cosas inventadas para llamar la atención, y peor aún, de dar culto a algo que Dios no nos llamó a reverenciarlo, o darle honor, o admirarlo, como lo llaman algunos. Pero muchos hacen idolatría de esto sin darse cuenta. Ellos dirán, yo no idolatro, solo es un simple lugar para visitar. Claro que no. La Biblia aclara este punto en 1 Corintios 10 del verso 14 en adelante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor
y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Algunos de los corintios cristianos, en el nombre de la supuesta libertad en Cristo que tenían, estaban asistiendo a actividades idólatras. Creían que un ídolo no es nada, y eso es correcto, pero ellos creían que si participaban de algunas cosas no los lastimaría, si ellos se involucraran. Ellos habían hecho la pregunta acerca de la carne ofrecida a los ídolos, porque en su sociedad muchas ofrendas se hacían continuamente, literalmente a los cientos de falsos dioses que habían, y entendieron que debido a que el ídolo no era nada, eso no era un problema. Y si no era un problema comer carne de ídolos, pensaron terriblemente que también no sería un problema asistir a festivales para ídolos. Por eso algunos corintios creyentes estaban comenzando a regresar a su antigua rutina social, a su rutina cultural, y empezaron a asistir a fiestas de ídolos. Y el apóstol Pablo escribe de ese asunto aquí en 1 Corintios, y él les dice de forma clara: huid de la idolatría, es decir, en el nombre de la libertad cristiana que ellos tenían. No busquen la idolatría. Una cosa es comer un pedazo de carne que compraron en una carnicería, carne que quizás pudo haber sido ofrecida a un ídolo pagano, pero algo terrible y peligroso es llevar eso al punto en donde estén asistiendo a festivales de ídolos, celebraciones paganas y otras cosas relacionadas a lo religioso y pagano. El apóstol está diciendo que deben evitar la idolatría del mundo. Debes evitar al ser partícipe de todo eso. Y la pregunta viene: ¿qué pasa si yo veo que alguien está mostrando un lugar pagano, que dice ser un lugar de Cristo, pero solo es una tradición, un invento católico pagano? Nos estamos haciendo partícipes de eso. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios cristianos: su libertad los está arrastrando al peligro de la idolatría. En el nombre de la libertad están llegando al punto de exponerse a la adoración de ídolos, engañados por Satanás. Y ese paganismo también fomenta ideas falsas de Jesucristo. Y eso es peligroso, es satánico. Y el apóstol Pablo dice que van a caer en pecado. Por eso afirma algo interesante en el verso 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo dice: solo hay una respuesta a la idolatría, y es huir de eso. Huyan de ella. Escrito en tiempo imperativo presente en el griego original, que significa: huyan continuamente de la idolatría. Ahora, algunos dicen mirando todo eso: yo no idolatro. Entonces definamos lo que es idolatría con respecto a esto. La idolatría es calumniar la persona de Dios. Es asumir que Dios es algo diferente de lo que Él es. Es un pensamiento erróneo, un pensamiento indigno acerca de Dios. Cualquier cosa que sea menos o más que la verdad acerca de Dios, cualquier cosa que sea falsa acerca de Dios, eso es parte de idolatría. Por ejemplo, si dudas de Dios, es idolatría. Cuando no crees a Dios, es idolatría, porque has fabricado un Dios en quien no se puede confiar. Y eso no es el Dios de la Biblia, porque el Dios verdadero puede ser digno de confianza. La idolatría hace que pensemos algo más acerca de Dios, y estas tradiciones paganas se envuelven en este engaño satánico, incitando a que muchos sean partícipes de esas cosas. Por eso sé prudente en todo lo que mires, en todo lo que escuchas, discerniendo todo a la luz de la palabra, porque hoy estamos rodeados de muchos engaños, y algunos ejemplos más. Los verás en los siguientes vídeos que te saldrán a continuación, aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra.